Dime Pedro por tu vida, pues siempre me haces merced. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a otro video de la Capilla del Sol, en el cual vamos a hablar sobre música teatral del periodo colonial de la América Hispana. Y lisonjas te suplico. Vamos a referirnos hoy a una canción. No sabemos de dónde sale. Está en un códice que anotó un franciscano de apellido Zuola, que murió en Cusco en 1709. Y tenemos en este códice una serie inmensa de cosas diversas. Habla sobre literatura, sobre cocina, sobre costumbres, sobre muchas cosas. Y en medio de eso hay una serie de canciones. Canciones muy incompletas, muy fragmentarias. Es decir, un fraile franciscano tenía un cuaderno. En ese cuaderno anotaba cosas que le parecían atractivas. Ese cuaderno dio vueltas, llegó a nosotros y nos encontramos con unas canciones. ¿Qué podemos hacer con estas canciones? Bueno, muchas cosas muy diversas, y lo que intentamos hacer como producto de todo nuestro trabajo de búsqueda con la Capilla del Sol fue una versión un poco diferente de una obra original, seguramente del siglo XVII. Ante todo, prestemos atención al texto musical que conservamos del siglo XVII o de los primeros años del siglo XVIII. Fray Gregorio de Zuola anotó en su cuaderno, en su códice, una partitura a 4 voces. Están muy bien detalladas, una por línea, y ahí está la primera estrofa de esta canción, Dime Pedro por tu vida. Evidentemente la canción es a 4, la armonía funciona, es decir, podemos armar una canción con 4 cantantes. Y si buscan en internet, en YouTube, en Spotify, van a encontrar que hay muchas versiones, mejores, peores, más rápidas, más lentas, etc. Pero hay muchas versiones de la obra cantadas a 4 voces. Sin embargo, también hay versiones cantadas a una sola voz. Y podemos entonces pensar lo siguiente. Si Zuola la copió en su cuaderno porque le gustaba la canción, porque le traía recuerdos. Hay quienes dicen que las canciones del Códice Zuola podrían ser como obras de la época de la juventud del autor. Entonces, bueno, él por ahí anotó con un poco de nostalgia canciones que le gustaban de cuando él era joven. Y entonces podemos decir, bueno, ¿y qué haría con esto Zuola? ¿Las cantaba? Bueno, si las cantaba, pero las podía cantar solo, y las cantaba solo con una guitarra, etc. Hay también versiones dando vueltas de esta canción interpretada por una voz solista con acompañamiento instrumental. A mí me gusta mucho una que grabó el ensamble Terra Australis en Chile, cantada por el tenor Gonzalo Cuadra, donde hay mucha teatralidad, donde hay un ambiente muy festivo, inclusive desde una ambientación sonora que hace que la canción tenga como lugar una especie de fonda de pueblo, de pulpería, de espacio con mucha gente, con ruido de fondo, con mucho ambiente, y de ahí emerge la canción y Gonzalo Cuadra le pone una cosa teatral, como dije, muy linda, con muchos colores, con mucha alegría, con mucha diversión. Esa versión me parece una de las mejores. Y más allá de esto, de que hay versiones a 4, versiones a solo, quise también pensar una versión diferente, con objetivos muy propios de lo que estamos intentando hacer también con este trabajo. Parte de este proyecto de la Capilla del Sol es trabajar sobre música teatral de la colonia. En un principio esto iba a ser una serie de conciertos, pero por supuesto, como sabemos todos, vino la pandemia, los conciertos se suspendieron, la actividad siguió de otras maneras y le encontramos una vuelta a través de videos. Hicimos algunos videos sobre villancicos teatrales, con versiones grabadas, con explicaciones como esta que estoy haciendo ahora. Intentamos otros que fueron fallidos porque la tecnología no funcionó del todo bien, porque de pronto juntar una obra muchas voces con la tecnología de cada uno, con el micrófono de cada uno, con las posibilidades de cada uno, no fue tan fácil y el resultado no me convenció del todo. Y por ahí está bueno, volver a hacer música entre todos cuando realmente podamos hacerlo. Pero se me ocurrió también otra cosa. Si encontramos un texto antiguo, este es del siglo XVII. A ver, está atribuido a Correa. Si fuera Manuel Correa, este compositor murió en 1653. O sea, tenemos un texto que tiene muchos años, muy escueto. Y así como lo
toman algunos conjuntos. Antes de todo esto, el texto estuvo en manos de Ricardo Rojas, acá en Buenos Aires, y Rojas se lo pasó a Josué Teófilo Wilkes, un compositor que decidió que lo mejor que podía hacer con las melodías del Suola era, bueno, vestirlas de música culta según su criterio. Entonces él hizo versiones del Suola para canto, muy bien, está la línea respetada, pero le agregó piano y cuarteto de cuerdas, según la estética de las primeras décadas del siglo XX, y armó con esto un arreglo que no conozco, que siempre tengo la idea de ver de qué se trataría y cómo sonaba, pero como quiera que sea, hizo una cosa como de su época. Bueno, ¿por qué no hacer una cosa ahora de nuestra época, de la segunda década del siglo XXI, 100 años más tarde más o menos de la versión de Wilkes, hacer una versión siglo XXI con gente joven del siglo XXI y con cabezas frescas del siglo XXI? Entonces para esto convoqué a dos personas que no son del mundo de la música antigua, pero sí del mundo de la música contemporánea. Rocío Iturralde y Galatea Ciancio Sadolí. Y entre las dos armaron una versión muy distinta, que va a sorprender seguramente a muchos de ustedes, pero que me parece que es como la forma contemporánea de hacer... No, la forma contemporánea no. Una forma contemporánea de hacer música antigua. Tomamos un texto antiguo y lo volvemos de pronto moderno. ¿Está bien o está mal? Me parece que a esta altura esa disquisición no está buena. Podemos decir claramente que no es una versión históricamente informada. No busca recrear un ambiente histórico, no busca que cuando la escuchemos pensemos en el Cusco siglo XVII o principio del siglo XVIII. Para nada. Busca que pensemos en una ciudad contemporánea, en dos chicas de ahora muy jóvenes que tienen su manera de cantar, de abordar y de arreglar una melodía que les parece, bueno, atractiva para el público de hoy. Y me parece que está bueno también pensar en estas posibilidades de la música antigua. Pensar cómo un texto puede tratarse libremente y con esto hacer una versión, bueno, más contemporánea. Es obvio que frente a esto, los puristas, que yo me pregunto siempre puristas de qué y puristas por qué, bueno, pero los puristas de los estilos históricos y de las búsquedas historicistas de hacer música van a decir, bueno, pero esto no corresponde. Sin embargo, estos mismos puristas no se rasgan las vestiduras frente a otras manifestaciones de músicas históricas tocadas de maneras contemporáneas. Por ejemplo, el himno nacional argentino, una obra de principios del siglo XIX, está bien, es bastante más tardío que el Códice Suola, pero no importa, es una obra claramente histórica, tiene más de 200 años, y ese himno nacional argentino se toca con un piano de cola, con una orquesta sinfónica, con conjuntos entre folclóricos o rockeros o lo que fuera, y hay versiones de todo tipo del himno, inclusive las oficiales, las de banda militar contemporánea o las de orquesta sinfónica contemporánea, tienen muy poco que ver con la canción patriótica original. Sin embargo, nadie se preocupa. Bueno, ¿por qué preocuparse por una canción de un códice, de un franciscano, claramente como de segunda línea musical de la colonia, porque se haga de una manera contemporánea? Me parece un poco exagerado, pero estoy seguro de que va a haber alguna reacción. Sin embargo, me gusta mucho la idea de lo que hicimos, me gusta mucho la idea de poder buscar por esos lugares y de abrir caminos nuevos para repertorios antiguos, para llegar a públicos nuevos que no van a estar interesados en lo historicista, que no están buscando la cuestión del museo viviente, sino que pueden encontrar que un texto muy antiguo de pronto los interpela de alguna manera desde lo musical y también desde lo poético. El texto de este tono humano, que evidentemente es un tono bastante primitivo y antiguo, insisto, si fuera de Correa sería de la primera parte del siglo XVII, cuando los tonos eran a 3 o a 4 voces, es música culta, no tiene acompañamiento de instrumentos, pero obviamente se sabe que se hacía con instrumentos. Plantea esta canción la historia de una chica que enfrenta con mucho aplomo a este tal Pedro y le dice, bueno, no soy linda, no te gusto, no te gusta mi boca, aunque sea chiquita, pero no es linda, no te gustan mis dientes, no ves que mis manos son blancas y son hermosas, no te interpela mi figura. Y siempre está esa cosa como un poco entre canchera y al mismo tiempo inquietante, que todas las coplas terminan con ¿no te pasa tal cosa?
Hay una cosa así permanentemente como de atacarlo a Pedro, pero desde la belleza, desde el rol de la mujer que va de frente y que le propone cosas a un Pedro que no sabemos quién es, pero que está ahí como tímido, a lo mejor mirándola, o que no se anima a decirle cosas a esta chica que tiene muy claro lo que quiere, que tiene muy claro que lo quiere a Pedro y que tiene muy claro hacia dónde va. Si quieren averiguar un poco más sobre el Códice Suola, les recomiendo dos artículos. Uno de Bernardo Hillary, que es muy interesante, como todo lo que hace Bernardo Hillary, que me parece un musicólogo superlativo, que se llama Suola, Criollismo, Nacionalismo y Musicología. Es muy interesante. Y hay otro artículo histórico de Carlos Vega, publicado en la Revista Musical Chilena hace muchos años, que está online, donde están las partituras completas, o sea, lo mínimo de texto musical que hay en el Suola está transcripto así facsimilar en el artículo de Revista Musical Chilena, que como dije está online, disponible todo el tiempo, y aparte hay una primera aproximación a esto que fue el germen de la música colonial hispanoamericana. Carlos Vega recibió de manos de Ricardo Rojas el Códice Suola porque estaban los dos interesados en la poesía y entonces empezaron a trabajarlo desde ahí. Como les conté, después él lo llevó a Wilkes y él hizo su versión con piano y cuarteto. Pero acá empezó como todo el movimiento de empezar a buscar en el pasado musical americano fuentes musicales que, bueno, sirvieran para reconstruir un poco esa especie de gran sinécdoque de la cual teníamos una pequeña parte, pero que intuíamos que había un todo muy fuerte de conocimiento musical y de cosas para hacer. Esa cosa que se sigue desarrollando y que todavía estamos muy en pañales en algunas áreas y al mismo tiempo muy avanzados en otras, pero bueno, de a poco se va armando el panorama musical colonial hispanoamericano. Todo empezó con el Códice Suola. Entonces, estos dos artículos les pueden venir muy bien para tener más ideas sobre el códice, sobre las formas de abordarlo, sobre ideas acerca de por qué se escribió lo que se escribió en el códice y por qué no. Es decir, un montón de análisis y de búsquedas en torno a un manuscrito que fue pensado como una cuestión íntima, una persona que tenía un cuaderno y anotaba cosas, un libro de curiosidades que de pronto ahora toma carácter público y que permite una cantidad inmensa de elucubraciones y de interpretaciones. Bueno, para ayudarnos a entender mejor el contexto de este libro, los artículos de Carlos Vega y de Bernardo Hillary nos pueden ayudar, entre otros tantos, a dilucidar un poco cuestiones en torno a este cuaderno. Y sin más preámbulos, vamos a pasar ahora sí a la música. Me gustaría que me cuenten qué les parece este experimento de hacer este tipo de versiones sobre repertorios antiguos que, insisto, ya están muy bien grabados por mucha gente en versiones historicistas. Estamos buscando ahora otra cosa. Si tienen ganas, nos pueden encontrar en el Instagram de Capilla del Sol, que es @Capilla del Sol, o a través de redes sociales, en nuestros perfiles personales. En mi caso como director de la Capilla del Sol, en el caso de Rocío Iturralde en sus perfiles, en el caso de Galatea Ciancio Sadolí en el suyo, etc. Pero estaría bueno saber qué piensan de todo esto. Creo que es una manera interesante de abordar el repertorio, de darle otra mirada, de fantasear sobre un repertorio que se presta para eso. El texto, como dije, es muy escueto, hay muy poca información y de ahí en adelante podemos tener también, me parece, gran cantidad de fantasía. Y aunque el texto no fuera escueto, me parece que la fantasía siempre es bienvenida en todos los repertorios, siempre y cuando haya una postura de decirle al oyente, bueno, esto que estamos haciendo es fantasía y no responde a un criterio histórico. Bueno, hacemos eso. Estamos recreando un repertorio, estamos buscando nuevas versiones para interpretarlo, estamos viendo cómo encontrar formas teatrales diferentes en torno a esta música y por supuesto queremos llegar a otros públicos y abrir de pronto terrenos nuevos en torno a la música colonial. Ojalá les guste, ojalá lo disfruten, vamos con la música y si quieren después nos cuentan. Desde que